La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Nuestro panel de hoy está conformado por María Jimena Charri, Óscar Lozano, Alejandro Velandia, Alberto Ávila. En el control máster nos va a acompañar el ingeniero sonido Luis Daza. Y tenemos invitados especiales para el día de hoy, el doctor Hermes Rodríguez Pineda, que es el actual secretario general de la Universidad Libre de Colombia, es médico con especialización en bioética y tiene un doctorado en la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Políticas. Pues estaremos también con la participación de María Alejandra Osorio, que es la subdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Industriales en Bogotá, Cundinamarca, para analizar el tema de este gran impacto que están viviendo las empresas en Bogotá, Cundinamarca, que realmente no más del 7% de las empresas están trabajando a plena intensidad, o sea que están laborando al 100% de su capacidad productiva. Entonces el 93% de las empresas pues han paralizado producción, unas están trabajando al 50%, al 30%. En fin, esta es una preocupación muy grande porque si las empresas no trabajan al límite de su capacidad de producción, o por lo menos a un 80%, pues obviamente no pueden generar el empleo que se requiere ni vincular a las personas que se necesitan para la producción de bienes y servicios. Este es un indicador muy importante. Este tema lo vamos a abordar con María Alejandra Osorio y también, desde luego, nuestro panorama internacional. Como siempre, iniciamos analizando este tema de lo que está pasando en el mundo tecnológico. Los grandes consorcios tecnológicos en el mundo, los grandes consorcios financieros en el mundo, que son los que están realmente dominando el panorama económico mundial. Y pues obviamente estos grandes conglomerados están decidiendo en algunas ocasiones en la formulación de políticas en los distintos países, en Estados Unidos, en la Unión Europea, lo cual significa que la clase política obedece a estas órdenes de estos grandes conglomerados, repito, que se han consolidado en los conglomerados tecnológicos y los conglomerados financieros, que básicamente están manipulando el mundo. Y desde luego todas las teorías de la conspiración, en fin, toda la construcción de que estos conglomerados han venido inclusive dominando medios de comunicación, y a través de los medios de comunicación construyen en algunos casos, pues algunas personas para que dirijan los países, pero que realmente no tienen las capacidades, la formación, la experiencia, la transparencia, la historia que los represente. O sea, que personas que en un momento determinado han cometido delitos, pero a pesar de todo, estos conglomerados económicos los apoyan, los promueven para que se tomen los partidos y los partidos finalmente terminen apoyando a estas personas. Entonces, estos elementos son muy importantes que los estaremos analizando. Inicialmente, tomamos como referencia el Foro Económico de Davos, que también, pues obviamente recibe críticas, porque para muchos economistas en el mundo lo que se está tratando de plantear es que este grupo económico de los grandes empresarios a nivel mundial, pues también están reseteando, le están diciendo al mundo que vamos a repetir el modelo, y ahora están planteando que en el mundo hay desigualdad, que hay inequidad, que la concentración del ingreso está afectando el crecimiento económico de la economía mundial, y que estos factores hay que estudiarlos, hay que superarlos. Este es un cuento que hace mucho tiempo se ha venido planteando en los distintos foros a nivel mundial, en los foros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en la OCDE, en el Foro Económico Mundial, en fin, en distintos escenarios se plantea el problema de la pobreza, el problema del desempleo, pero las acciones de los gobiernos y las acciones de los conglomerados no permiten que se llegue con soluciones reales a las comunidades, y obviamente la pandemia lo que determinó fue descubrir que teníamos una población y una situación de pobreza muy grande en América Latina. Profesor Lozano, iniciemos con este gran tema. ¿Qué ha pasado en estos días en el Foro Económico de Davos? ¿Y realmente esas conclusiones convencen a los economistas en el mundo? ¿O realmente son reuniones de protocolo, de buenas intenciones, y que se quedan en declaraciones que realmente los países finalmente no cumplen? ¿Cuál es la evaluación de este foro? Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila, mis queridos colegas, invitados especiales. Un saludo para nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo,
y un saludo para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, como le comentaba, doctor Ávila, como usted también lo hacía esa breve introducción al tema del foro económico que se realizó la semana pasada en la ciudad de Davos, Suiza, pues esa se ha vuelto como muy protocolaria, pero yo diría ya con algo más agravante, que es el mensaje importante. Es que uno de los debates más importantes que se planteó allá fue que la humanidad enfrenta amenazas. ¿Y cuál es la amenaza? ¿Cuál es el desafío? Uno de ellos es que los países ricos que estuvieron allí presentes, Alemania, Francia, Estados Unidos, en fin, a través de sus representantes, sus delegados, sacaron prácticamente como un eslogan que sin pena ni gloria está dando la vuelta al mundo, y nosotros como países emergentes, como países pobres, como que seguimos agachando la cabeza. Y el mensaje es grave, yo diría es cruel, es sálvese quien pueda, es decir, cada cual por su lado, mire a ver cómo puede mantenerse en el mundo, cómo puede sobrevivir. Esa fue la conclusión importante, doctor Ávila, y queridos oyentes y estimados colegas, que se sacó, digamos, de este foro económico, y como usted lo ha dicho acertadamente, esto ya no tiene, como se dice, no tiene arreglo, no tiene sentido. Estos foros son para discutir y seguir hablándolo así en el bla, bla, bla común y corriente, pero que no se llega a algo concreto. Entonces, ese es el primer punto. Otro tema, como usted lo señalaba, es el problema de la desigualdad. Esa brecha tan grande que se está, digamos, cada día, digamos, expandiendo, hablemos así, entre países ricos, entre países emergentes, entre nosotros, Colombia, América Latina, los países pobres, está sustentado en el tema del crecimiento económico. Mire, un ejemplo muy importante, un dato, de los 150 países que cayeron en recesión, oígase bien, 40 lograrán en el mes de diciembre próximo, o sea, diciembre de este año 2021, lograrán la misma tasa de crecimiento del PIB que tenían antes de la pandemia y que tenían hace un año, por decir algo, en el 2019. Entonces, mire usted eso tan grave. Y que el resto del mundo, los 110 países, por decirlo así, la senda es, la situación es más tortuosa. ¿En qué sentido? De que América Latina tardará hasta el 2024 en un punto de crecimiento. Es decir, si Colombia tenía antes de la pandemia un crecimiento del 3.6%, lo vamos a esperar por allá, yo diría 2022, 2023, 2024. Entonces cada día la brecha es más grande. Por otras razones, el problema grande de las migraciones. Cada día en el mundo hay más migraciones, como nos hemos dado cuenta. Lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa aquí en Centroamérica, en México, en Honduras, en fin, etcétera. El problema que tenemos nosotros aquí con Venezuela, en fin, y que cada día se está esparciendo por diferentes fronteras de América Latina y de Sudamérica, y también generando desempleo y miseria. Y el problema grave que tenemos hoy en día en la pandemia del COVID-19, que está generando una turbulencia, una inestabilidad. Ahí nos estamos dando cuenta que ya los países ricos están acaparando gran cantidad de recursos, y no solamente eso, sino se están apoderando, si lo queremos llamar así, de una gran cantidad de vacunas. Entonces eso está generando inestabilidad, donde nosotros como país emergente vamos a tener muchos problemas para, a pesar de los contratos que se han hecho con las firmas farmacéuticas, en fin, vamos a tener problemas porque no va toda la población, no solamente el caso de Colombia, sino gran parte del mundo no va a tener acceso a esta vacuna. Entonces ahí tenemos un problema grande, una crisis económica, una crisis política. ¿Por qué? Porque estos los países ricos quieren es mantener el poder, y como lo dije en un principio, el hecho de decir sálvese quien pueda deja mucho que decir, y nos pone a estos países, a estas naciones como nosotros, a pensar y a reflexionar sobre estos temas. Doctor Ávila. Sí, esa es una de las conclusiones, que el sistema capitalista en el mundo pues realmente cada vez es mucho más difícil, más agresivo, y pues le está diciendo a la población
que realmente no hay unas alternativas, unas salidas para disminuir la pobreza. Por el contrario, de 68 a 90 millones, 20 millones más caerán en la pobreza en América Latina en esta etapa de pandemia, que es una situación muy agravante para el panorama general de América Latina. María Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Hay un elemento importante desde el punto de vista constitucional, abordémoslo inicialmente en el programa. Hay una nueva ley que es importante para que la podemos comentar en el día de hoy y que hace referencia a una reforma de la Constitución de 1991 en el Código Penal. Buenas tardes para nuestro equipo de trabajo, para nuestros oyentes. Pues sí, dos grandes noticias. La primera, bueno, el día de hoy hace 30 años, comenzaron las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y esta fue promulgada el 7 de julio de 1991. Constitución vigente al día de hoy. Y la segunda es que ayer fue sancionada la ley 2081, 3 de febrero del 2021, por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad, formación sexuales o delitos de incesto cometidos en menores de 18 años. La importancia que tiene esta ley básicamente es que modifica el Código Penal en su artículo 83. Recordemos que el código anterior, el artículo anterior, decía que estas acciones, estos delitos cometidos, prescribirían en 20 años. Con la nueva ley son imprescriptibles, así es de que es una garantía para todas las víctimas. Por otro lado, les cuento que según Medicina Legal, en el año 2020 se presentaron 15.359 casos de violencia sexual a menores. Se reportan 42 casos por día y esto corresponde al 84% víctimas son menores de edad, niñas. Sí, esta es una radiografía muy, muy importante porque, digamos, la seguridad integral es lo que algunos sociólogos llaman la seguridad humana. O sea, cómo los seres humanos, si tienen una seguridad integral, no solamente la seguridad física en las calles, sino la alimentación, la vivienda, la salud, todo lo que tiene que ver con la seguridad integral, eso permite que haya menos niveles de insatisfacción en la sociedad en su conjunto y también niveles de conflictividad. En la medida que en una familia se tenga una estabilidad económica y social, pues eso permitirá que el entorno familiar se desarrolle de manera mucho más positiva. Por eso el panorama económico, nunca olvidaremos que los temas sociales van de la mano con los temas económicos y también los temas políticos, en el gran sentido de la palabra, de la ciencia política, no de los elementos personales de uno u otro actor de la política, sino de qué elementos ideológicos se están moviendo en el mundo. O sea, por ejemplo, si tenemos una teoría que dice que el capitalismo salvaje dice que el crecimiento económico es suficiente para que la sociedad tenga posibilidades de un bienestar. Otra tendencia a nivel universal dice que no es cierto, que si se le disminuyen impuestos a los más poderosos, la riqueza se distribuye automáticamente. Entonces hay dos tendencias importantes ideológicas en el mundo y esas tendencias las defienden en algunos casos Margaret Thatcher, Ronald Reagan, varias tendencias en el mundo, Pinochet en Chile. Entonces eso quiere decir que la ciencia política en el mundo establece unas teorías importantes y unos actores pues obviamente se encargan de ejecutar esa teoría de la ciencia política a nivel mundial o en cada uno de los países, pero obviamente agenciadas por los grupos económicos, como comentábamos al inicio del programa. Hoy tenemos los indicadores económicos que nos presenta Alejandro Velandia, como siempre, nuestro especialista en esta materia, para ver cómo se están comportando, como hoy vamos a tener como referente un programa especial de la salud pública, el tema de la pandemia y las vacunas, que en algunos minutos espero que nos podamos comunicar con el doctor Hermes Rodríguez, para analizar este tema, cómo se están comportando, desde luego, la tendencia alcista de las acciones de los laboratorios que están produciendo las vacunas. O sea, una empresa como Pfizer o empresas como Moderna, todas las empresas que se dedican a la investigación, a la innovación y están cotizando en bolsa, pues naturalmente cuando generan un invento o una innovación y tienen un mercado muy grande en el mundo para el caso de la venta de vacunas, que Pfizer aspira por lo menos en este parte del año a vender más de 15.000 millones de dólares en vacunas, y hay otros que dicen que integralmente llegarán hasta 56.000 millones las posibilidades de pedidos de vacunas. O sea, estos son grandes fortunas y grandes movimientos de dinero que se están trasladando hacia los laboratorios productores de esta vacuna. Entonces, este análisis es muy importante. Bienvenido, Alejandro Velandia, a Panorama Económico.
en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas de panel y a nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando, empezábamos hablando con el Foro Económico de Davos, Suiza. Esto no es protocolario, lo que pasa es que los medios no hablan de la profundidad y no analizan. ¿Quién compone este foro? Este foro lo componen grandes millonarios del mundo, unos que son visibles y otros que no son visibles. ¿Cuáles son los que no son visibles? Los que cotizan en el planeta a través de fondos, que son fondos escondidos. Muchos están en paraísos fiscales o a través de muchas empresas detrás de otras que no quedan a la luz pública. Eso es una parte. Y la otra parte, gran parte de los políticos a nivel mundial, como por ejemplo muchos del partido de China, muchos de la Unión Europea, algunos de Estados Unidos, en esta ocasión muchos del Partido Demócrata. Entonces hay que mirar unas cosas. Los medios de comunicación hablaban en un programa, hay una cosa que se llama el Big Five. El Big Five es un compendio de un grupo de medios que están articulados bajo unas directrices de ciertos fondos. ¿Y quiénes son los que fomentan el populismo y quiénes son los que fomentan los cambios de gobierno? ¿Qué es lo que hacen ellos? Confunde y reinarás. O sea, a la gente, por un lado, le ponen miedo con una pandemia para que no salga y quede restringida. Por otro lado, después empiezan a hablar de que una economía está quebrada. Después empiezan a hablar que va a haber una renta básica. Pero ¿qué es lo peligroso acá? En unos países que están acostumbrados al capitalismo, a los niveles de producción, al desarrollo, cuando se empieza a incentivar la renta básica sin un sistema productivo y se empieza a castigar al productor, al emprendedor, porque ellos son los que tienen que pagar impuestos, tienen que contratar, tienen que generar gastos, tienen que hacer compras, ellos son los que realmente mueven la economía. Entonces, yo los invito a una cosa, siempre a hacer análisis, desglosar la información, hacer ponderación e ir a los números y datos estadísticas reales. ¿Por qué? Hemos visto que en la pandemia, ¿hacia dónde migró el dinero? ¿Hacia dónde migró el poder, las tecnológicas? ¿Cómo es posible que tecnológicas hoy en día, como el caso de Facebook, como el caso de WhatsApp, como el caso de Twitter, estén bloqueando a ciertas personas para que no hablen de acuerdo a los lineamientos que ellos tienen? Porque, por ejemplo, el caso de Twitter no bloqueaba muchas veces a dictadores, a regímenes o a personas que estaban fuera de contexto. Igual hay una cosa en las democracias, en los países capitalistas, que se defiende mucho la libertad de opinión. Esos temas de adoctrinamiento en estos países están muy juzgados y no están bien vistos. Entonces siempre invitemos a la reflexión y miremos que precisamente, ya que vamos a invitar unos representantes de la empresa, vamos a plantearles unas preguntas que son claves, porque es que no se puede estar multando al que produce, ni poniéndole más impuestos al que produce, y al que no produce o al que está por fuera del sistema, darle dinero de un dinero que es prestado, que no se está usando para crear empleo, bienes de producción, ni bienes de desarrollo a nivel de sectores económicos. Hay una cosa, muchos analistas están viendo lo peligroso de estar dando rentas básicas sin un sistema productivo, es que eso se puede quedar como permanente y puede deteriorar la economía de muchos países, porque recordemos, lo que ha convertido a los países y a las economías en desarrollo, en productivas, son los buenos modelos de desarrollo, no tanto la teoría económica de ciertos premios Nobel. Miramos casos efectivos. Singapur castigó la corrupción y en este momento es uno de los países más poderosos del mundo por Producto Interno Bruto generado per cápita. Tiene de las mejores industrias financieras, tiene impuestos muy bajos y tiene mucho desarrollo a nivel de competitividad. Casos parecidos en Europa, pero de otra índole. Irlanda salió de crisis en desarrollo, bonos de deuda pública y supo articular políticas. Caso de países con materias primas, Noruega, Emiratos Árabes o Qatar. Gran parte de los fondos y de los impuestos los crearon unos grandes fondos de inversión a nivel global que invierten en activos productivos, en desarrollo de empresas y sectores. Inmigración también de economía. Haciendo esto, no depender de una materia prima para no caer en lo que se llama enfermedad holandesa, que lo saben los economistas. ¿Qué es enfermedad holandesa? Cuando un país depende solo de un sector, industria o materia prima, porque cuando se caen estos productos, bienes o servicios, si se depende solo de ellos, pues obviamente la economía tiende a sufrir. Por eso se llama a economía diversificada. Hay algo preocupante que se ve como curioso en este momento, que Joe Biden quitó $30,000 millones en subsidios al agro en los Estados Unidos.
y se los está mandando precisamente al sector de las nuevas tecnologías. Es positivo lo de las nuevas tecnologías, pero sin castigar el sector de desarrollo agro, que es el tema alimentario. O sea, uno no puede estar castigando los sectores que son sensibles y estratégicos. Y mirando los indicadores internacionales, miramos, por ejemplo, en Estados Unidos vemos el Dow Jones, que está recuperando, está rebotando hoy. Recordemos que cerrando el gobierno Trump dejó el indicador, llegó a por encima de 31.000 puntos. Hoy tenemos el Dow Jones en los 30.981 puntos, cerrando positivo o rebotando en el 1.16%. En el caso del Standard & Poor's 500, recordemos, este agrupa las 500 más representativas del mercado en la bolsa de los Estados Unidos, lo vemos positivo el 1.09% y lo vemos en los 3.871 puntos. El caso del Nasdaq, recordemos que esta agrupa las tecnológicas, es el que viene creciendo con más fuerza y más dinamismo. No por nada vemos hombres tan ricos hoy en día y empresas de gran capitalización como Amazon, como Tesla. Recordemos que Jeff Bezos, presidente de Amazon, está ocupando el primer y se está peleando el segundo lugar con Elon Musk. Recordemos que Elon Musk es el dueño de Tesla, también es el dueño del programa aeroespacial SpaceX y también tiene muchos programas de desarrollo a nivel tecnológico. Ellos son los que están creciendo, son los grandes protagonistas. Miramos, por ejemplo, un caso paradójico. Amazon le quitó los servidores a una compañía que era la competidora de Twitter. ¿Por qué se lo quitó? Para que Twitter quedara solo como rey del mercado del tema de opinión. Entonces siempre cuestionémonos este tipo de movimientos y por qué los reguladores y los demócratas no están haciendo nada en este gobierno ante eso, el tema de libertad de opinión. Otra cosa que estamos mirando muy importante, ¿cómo quedaron las tasas? Y ya con esto cerramos indicadores. La Reserva Federal de los Estados Unidos, recordemos que está en el 0% al menos, 0.25. La próxima reunión de revisión es marzo 17. Banco Central Europeo, la tasa está en el 0%. Banco del Reino Unido, Banco Central Reino Unido, 0,10%. El Banco Central de Suiza, su tasa es negativa en el menos 0.75%. Economías de Asia con gran tamaño, vemos a la tercera por Producto Interno Bruto, la de Japón, su tasa representativa en el menos 0.10%, y en el caso de China, que viene creciendo a pasos agigantados. Recordemos que China no está sufriendo en este momento por baja de producción, al contrario, está creciendo su PIB, su PMI manufacturero está por encima de 50. Hoy vemos su tasa representativa en el 4.35%, y en la economía más grande del cono sur, Suramérica, vemos a la tasa representativa de Brasil en su Banco Central en el 2%. Sí, esta es una importante referencia de los indicadores económicos internacionales. Ahora, con la ayuda de nuestro ingeniero sonido, vamos a escuchar la intervención de Sergi Lanoux, que es el director del Instituto de Finanzas Internacionales de París, que hace una evaluación de la economía mundial. Esta es una persona que hizo su doctorado en una importante universidad, Pompeu, en Francia, y también, pues desde luego, ha estado en el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos este análisis en unos 3 minutos de este importante directivo del Instituto de Finanzas Internacionales en París, que nos da la referencia sobre todo de cómo se están comportando los países emergentes frente al mundo, que es, diéramos, la discusión que hay en este momento de cómo los países emergentes pueden afrontar esta pandemia. Escuchemos a Sergio Lanoux. Hubo una recesión muy profunda en mercados desarrollados. Ahora la ha habido también, un poco peor, pero no mucho peor. La gran diferencia ahora es que ha sido muy sincronizado, que los dos emergentes más grandes del mundo, la China y la India, han sufrido mucho más que en la crisis global. La China consiguió crecer, pero bueno, menos de 1% para la China es nada básicamente, y en la India el año pasado hubo una de las recesiones más profundas del mundo, lo que quiere decir que globalmente ha sido un shock muy grande, del que nos estamos recuperando, pero bueno, va a ser largo. Entonces, ¿cómo vemos en general el crecimiento en el mundo? Como decía, somos más optimistas que el FMI, por ejemplo,
sobre todo en países avanzados, donde básicamente el tema del crecimiento este año es que la primera mitad del 2020 fue tan mala que no hace falta una mejora muy grande secuencialmente durante este año para que las tasas de crecimiento sean bien altas. Entonces, evidentemente hay un riesgo a los números que tenemos en pantalla, que es que ahora mismo el primer trimestre está incierto, pero creo que tenemos una convicción bastante clara que, por lo menos en Estados Unidos, la segunda mitad del año será bastante buena. Para Colombia estamos en 4,5% de crecimiento. Toda la región, Latinoamérica en general, la tenemos en recuperación. No estoy tan seguro ya que el número que tenemos para Brasil aquí de 3,7 realmente sea factible, pero en general tenemos una recuperación fuerte, liderada en emergentes por Asia, que no es una gran sorpresa dado que ya van muchos años que es la región emergente donde el crecimiento ha sido más alto y donde hemos visto menos problemas de productividad baja, de recesiones. Entonces, no es solo una cuestión de que la China tenga el virus controlado, sino que estructuralmente creemos que es una región donde el medio plazo se ve un poco menos complicado que en otros países como por ejemplo Sudáfrica, Turquía, grandes partes de Latinoamérica, donde el crecimiento a medio plazo pues no está garantizado que vaya a ser muy fuerte, dada la experiencia entre la crisis global y el 2019. Entonces, dado que hay una recuperación que en la segunda mitad del año pasado fue mejor de lo que nos esperábamos. Si os acordáis, en abril, mayo, junio, estaba el consenso era bastante pesimista. Las cosas han mejorado más de lo que pensábamos en casi todos los países, sobre todo en términos industriales, menos en los servicios, y es natural, es bastante complicado que los servicios funcionen bien cuando la medida más importante que puedes tomar es la distancia social, pero ha habido una gran mejora en el entorno económico. Ha habido política económica muy expansiva en casi todos los países, y esto en mercados financieros lo que ha generado, más allá de los precios de los activos, es que ha habido una entrada de capital muy grande a emergentes. De hecho, se parece un poco a la magnitud de lo que vimos a finales del 2009 y 2010. Lo que estamos viendo ahora es que, comparado con el 2010, el incremento de flujos de capital a emergentes en el último trimestre del año pasado fue aún más rápido, más acelerado que hace 10 años. Estos son evidentemente buenas noticias, dado que la salida de capital que se ve en el gráfico de la izquierda llegó a unas magnitudes enormes en abril. Entonces, no es que esté entrando mucho capital y nunca se hubiera ido, está volviendo, pero volviendo muy fuerte, que es bueno, y ha conllevado un poco de depreciación del dólar respecto a emergentes, que es la línea azul en el gráfico de la derecha, pero si os fijáis tampoco mucho, no se ha deshecho la gran depreciación
Perfecto. Esta es la intervención para María Alejandra Osorio, que ha ingresado a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Es la intervención de Sergi Lanau, el director del Instituto de Finanzas Internacionales en Francia, que hacía un resumen muy especial de cómo está la perspectiva de la economía mundial. Y para él, pues, tiene un optimismo moderado de que la economía mundial pues va a rebotar mucho más rápido, va a haber una recuperación mucho más rápida de lo que se esperaba, especialmente en los países emergentes, y él plantea algo bien importante, que es la política monetaria expansiva que ha utilizado Estados Unidos y que ha utilizado también Europa, con la Unión Europea, con el Banco Central Europeo, y que no la ha utilizado América Latina por otras razones, pero que realmente por eso él explica que estos países pueden jalonar de manera mucho más rápida, como lo puede hacer el sudeste asiático, y en general la China y los mercados grandes del mundo, para que rápidamente se genere esta reactivación económica. Pero ya iniciando, vamos entrando en materia de lo que está pasando en Colombia, con la bienvenida a María Alejandra Osorio, que está en la subdirección ejecutiva de ACOPI, para que nos comente básicamente cuál es el panorama económico ya más micro, más regional aquí en Bogotá, Cundinamarca, y obviamente las peticiones que ustedes le han venido formulando al gobierno distrital en materia de impuestos, en materia de promoción, como lo hemos planteado aquí con Alejandro Velandia, de promoción a las empresas, porque se requiere un gran impulso. Inclusive varios sectores han planteado que se mantenga el subsidio a la nómina por más tiempo, para que a muchas empresas que puedan no se acaben, no se liquiden, porque realmente hay una mortandad muy grande de empresas, y como lo ha expresado también los estudios de la Cámara de Comercio. María Alejandra, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. ¿Y cuál es el panorama en este instante, en esta etapa de la pandemia, en esta segunda ola que estamos ya tratando de superar, y que obviamente hay incertidumbre? No sabemos si puede llegar una tercera ola, y esto pues puede generar mayor incertidumbre. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven en sus afiliados, en los empresarios? Es esencialmente qué están pidiendo al gremio, a COPI, para que ustedes lo representen y el gobierno distrital y el gobierno nacional tengan en cuenta sus propuestas. Muy buenas tardes, Luis Alberto, y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias nuevamente, un gusto acompañarnos acá en Panorama Económico. Digamos que la situación del inicio de año no es la esperada. Había una expectativa de crecimiento económico y de recuperación económica para este año, que el primer mes no deja ver como con mucha claridad esas perspectivas buenas que teníamos el año pasado. En gran medida por los cierres que se tuvieron que hacer a la actividad económica en el mes de enero, pero también por ya el coletazo y también la pérdida acumulada que tienen los empresarios de todo el 2020. Eso es un elemento importante, porque ya a diferencia de los meses de los cierres del año pasado, en este momento no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de reacción, y eso pues limita mucho las posibilidades de supervivencia de las empresas. Estamos hablando de que en Bogotá la pérdida del tejido empresarial es cercana al 12%, un poco más de 50.000 unidades productivas que ya tuvieron que cerrar, y eso pues nos retrocede al año de 2016 en tejido empresarial, con un cierre económico del 2020 bastante negativo. Digamos que las cifras están terminando de consolidarse, pero aproximadamente la caída a nivel nacional está oscilando el 7,2%, la de Bogotá está oscilando el 9%, y eso significa que realmente las perspectivas de recuperación pues están basadas en un alto nivel de incertidumbre que existe sobre la llegada de la vacuna y sobre la posibilidad de la inmunidad de rebaño, que es como la perspectiva del mediano plazo, y por otro lado los nuevos posibles cierres que tengan que darse ante una tercera o cuarta ola de contagios y de nueva ocupación de UCIs por encima del 90%. Esa, digamos, que es la perspectiva, y sobre la base de eso nosotros hemos hecho como dos partes del análisis. Por un lado, hemos señalado que las medidas del gobierno nacional pues han resultado insuficientes. Han resultado insuficientes porque las líneas de crédito en muchas
casos han ido vetando a sectores económicos por considerarlos de alto riesgo. El sector financiero no le está prestando en este momento a quienes no pueden acreditar que su sector económico va a tener una recuperación, lo cual pues es parte del círculo vicioso de no tener apalancamiento. Y por otro lado, el subsidio a la nómina se quedó corto en su cobertura y en su capacidad realmente de proteger el empleo formal. Aproximadamente se han protegido el 30% de los empleos formales, que son más o menos 3,4 millones de empleos, y eso ha representado el 12,8% de las empresas a nivel nacional, con una alta concentración de los recursos que se han girado desde el PAEF en grandes empresas. Bajo esa mirada, nosotros, ¿qué le hemos venido solicitando? Pues al gobierno nacional principalmente, pero también a la alcaldía de Bogotá. Primero, que haya una ampliación del programa al apoyo del empleo formal, el PAEF, porque solamente va a estar vigente hasta el mes de marzo. Eso en este momento tendría que cursar en el Congreso de la República, entonces es un llamado para que desde ya se empiece a hacer la formulación del proyecto de ley y que este pues curse de manera rápida y que en esta oportunidad no excluya a las empresas generadoras de hasta 3 empleos, como lo hizo la anterior versión del PAEF, que fue aprobada en el mes de septiembre y octubre en el Congreso. Un segundo punto tiene que ver con crear nuevos subsidios. Desafortunadamente, y no es la vocación de los empresarios estar pidiendo subsidios, pero ante una crisis como la que estamos viviendo, con niveles de incertidumbre tan altos, donde no hay forma de planificar la economía, ni siquiera en el mediano plazo, pues se hace necesario que a los sectores más afectados, a los que requieren altamente de la presencialidad para su operación, se les pueda dar un subsidio de funcionamiento, porque realmente hoy por hoy estamos hablando de que el riesgo es altísimo en sectores de alta presencialidad. Nosotros hemos tenido un grupo de trabajo con Asobares, con Acoltes, con otros gremios que tienen alto nivel de presencialidad y que sin esto no van a poder subsistir muchos de sus empresarios. Y por último, la ampliación de los calendarios tributarios, que la ampliación de los calendarios tributarios es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si usted acumula mucho, pues llega un momento en el que va a tener una deuda muy alta que pagar. Pero por otro lado, en lo que nosotros creemos es que en este momento no hay liquidez para poder cubrir ese gasto, que si desafortunadamente, si usted no lo paga, lo que se le genera es una sanción y una moratoria. Entonces, ese es como un poco el planteamiento, que hayan unos desplazamientos en el tiempo para los pagos, unas prórrogas que le permitan adquirir una mínimo aire al empresario para poder cubrir ese compromiso con el gobierno distrital y nacional, porque ahí desafortunadamente juega el IVA también como uno de los impuestos más regresivos y que más afectan el flujo de caja de los empresarios. Perdón, hay algo que le iba a preguntar a María Alejandra. Hay una cosa muy importante, estaba tratando de enlazar muchas de las cosas que estabas diciendo acá, porque obviamente hace parte de la misma historia. Estaba mirando, por ejemplo, los graves daños que ha hecho a la economía el cierre de las ciudades, ¿no? O sea, yo me ponía a plantear con unos analistas a nivel de economía, ¿qué pasaría donde esta pandemia fuera mucho más grave? O sea, la gente si se encierra y nadie produce nada, pues obviamente los problemas se agravan, ¿sí? Porque es que resulta que muchos no entienden que es que la economía, ¿qué es? El intercambio de bienes, productos y servicios. ¿Qué es esto? Unos seres humanos ayudando a otros, cada uno dentro de su función. Entonces estaba mirando, tú estabas hablando, por ejemplo, de los subsidios. Yo te voy a hacer varias preguntas en una misma para que me cuentes dentro de esto cuál es tu historia, tu perspectiva y tu pensamiento. ¿Tú crees que mejor que los subsidios de nómina transitorios no sería mejor empezar a hablar de una política de bajar impuestos al productor, por ejemplo, para ser competitivos, no solo a nivel nacional con las importaciones, sino a nivel internacional? Miremos lo que hace China, por ejemplo. China incentiva mucho su aparato productor, les da mucho dinero hasta sectores que en muchas ocasiones están quebrados. Esa es una. La inmunidad de rebaño. Estoy de acuerdo totalmente contigo, porque es que, ¿quién dijo que es que teniendo a la gente encerrada se va a evitar que la gente se enferme? Es más, se han hecho estudios que a una persona encerrada, sin que le dé la luz,
sin que le dé la vitamina que da el sol, que es muy potente, y muchas otras cosas en el tema de alimentación, que no tenga estrés, diversión, que se sienta mejor en su emoción, le genera más vitalidad, y esto a su vez le ayuda más a que se defienda ante los cambios que puede darse entre los virus, porque es que recordemos que los virus se están generando continuamente, esto no es nada nuevo. La defensa ante los grandes pulpos financieros, ¿cómo la han visto ustedes? Por ejemplo, recordemos que Amazon en esta época ha crecido muchísimo y se ha vuelto una compañía multisector. Ya no solo es logística, ya no solo vende libros, ya está en el sector retail de alimentos, está haciendo algo que es marca propia en muchos productos, y muchos están viendo esto con miedo. O sea, el sector tecnológico puede abarcar mucha de esta producción. Y hay otra cosa que estaba mirando acá, el tema de las rentas básicas. Yo no creo que tan positivo sea para unos países latinoamericanos con las creencias que tenemos. ¿Por qué? Porque ya cuando se le dan rentas básicas a una población, vaya después quíteselas, ¿sí? No sé si se armen desórdenes sociales o se armen huelgas de este tipo. Entonces la moraleja no sería precisamente generar incentivos para que el sector sea competitivo a nivel de costos financieros, porque, por ejemplo, hablaba también con muchos exportadores y me decían que exportar en Colombia es muy costoso, porque los impuestos son costosos, porque los servicios primarios son costosos, porque las carreteras, los peajes son costosos, el combustible es costoso. Entonces, ¿por qué no articulamos más bien un diseño en el momento coyuntural que tenemos para que haya competitividad también a nivel de costos financieros? Entonces quería saber tú qué opinas de esto. Y otra cosa, hay que generar conciencia que el dinero que se pide prestado a la banca multilateral, ojalá que lo usemos no para gastarlo en el mercado, sino para gastarlo precisamente en la generación de activos de valor, activos que generen empleo y generen también un ingreso a la nación. Listo, María Alejandra, para sus respuestas a estas pequeñas y breves preguntas de Alejandra. Esto casi queda para tesis cada una de estas preguntas, Sí. pero digamos, voy a tratar aquí, yo tomé nota de los temas. Lo primero es que ahí se mezclan temas que no son solo coyunturales, sino estructurales del país. Y entonces cuando hablamos de las necesidades que hay de superar obstáculos a la competitividad, ahí también se mezclan con temas que nosotros desde ACOPI hemos llamado la necesidad de políticas diferenciales, de simplificación normativa y también de el alto costo país, porque producir en Colombia se había vuelto antes de la pandemia muy costoso. Entonces habíamos visto cómo empresas legendarias, empresas que habían decidido invertir en el país, generar empleo, ser una fuente de generación de empleo, porque los empleos a veces decimos proteger el empleo, pero si no se protege la fuente, pues no hay empleo. Y las fuentes de empleo son las empresas. Si quebramos a las empresas en Colombia, como venía pasando en el país antes de la pandemia, pues ya estamos hablando de los problemas estructurales de la competitividad del país. Nosotros creemos que en un periodo de crisis como en el que estamos, habría que profundizar los encadenamientos productivos de generación de valor agregado, como lo son la manufactura. Nosotros hemos hecho también el llamado a que en este periodo se haga una política de importación, de sustitución a las importaciones, donde todo lo que podamos producir en el país se produzca en el país, porque eso finalmente va a redundar en mayor generación de empleo, que a su vez genera pues demanda para esos mismos productos, y de esa manera pues también la reactivación de la economía. Porque otro de los problemas estructurales que teníamos es que reducíamos aranceles con países que, como usted señala, tienen unos incentivos muy importantes para sus producciones locales, para sus producciones nacionales, y frente a los cuales no podemos competir. El mismo Estados Unidos puede ser el país más proteccionista de todo el mundo, un país que subsidia su agro, que da descuentos tributarios enormes a sus empresas porque le interesa fomentar finalmente, y esa ha sido pues una de las cosas rescatables finalmente del gobierno Trump, y que parece que Biden va también como a seguir incentivando, y es que las empresas pues vuelvan a estar ubicadas y asentadas en Estados Unidos,
como había venido pasando, que tenían una deslocalización por bajos costos en el sudeste asiático principalmente. Entonces, digamos que allí nosotros creemos es que hay unos temas estructurales y no coyunturales de la pandemia, frente a los cuales se vuelven problemas mucho más evidentes, mucho más claros en medio de una crisis como las que estamos viviendo. El segundo tema es sobre la inmunidad de rebaño, pues es que eso todavía estamos muy lejos. Las farmacéuticas a nivel internacional están quedándole mal a los países desarrollados que han pedido lotes enormes de vacunas. ¿Por qué no le van a quedar mal a un país como Colombia? Y eso pues es algo que tenemos que preguntarnos, porque finalmente la actividad económica debe continuar, debe seguir cumpliendo los protocolos, haciendo todo lo posible, pero obviamente que estas limitaciones han tenido unos impactos negativos y lo van a seguir teniendo desafortunadamente, y por eso es que nosotros hemos hecho el llamado a los subsidios. Sabemos que eso se vuelve un contrapeso porque socialmente tenemos y culturalmente tenemos pues unas desventajas allí, pero creemos que en este momento es lo que se requiere por las circunstancias en las que estamos. Sobre las barreras de acceso al crédito y el sector financiero, allí hay un tema muy complicado, y es que el gobierno nacional intentó darle liquidez al sector financiero, pero desafortunadamente esa liquidez no se trasladó a la economía real. Y no se trasladó porque aunque se tenían garantías hasta del 90% en el Fondo Nacional, el sector financiero no quiso asumir ningún riesgo, ninguno, ni siquiera ese 10% faltante. Y lo cierto es que hoy por hoy los empresarios lo que dicen es: nos postulamos, sobre todo los sectores de alta presencialidad, restaurantes, bares, casinos, bueno, hay una cantidad de sectores económicos que están en estas circunstancias y dicen: nos sentimos en la lista negra del sector financiero, no hay poder humano que nos hagan un préstamo en ninguna entidad bancaria. Esa es como la situación, y nosotros creemos que debería haberse fomentado, y eso es muy difícil porque es una discusión a nivel internacional grande, fomentar la posibilidad de dar préstamos directos a través de banca de primer piso, como sería Bancoldex. Eso nos han repetido que es imposible, que no hay forma alguna de hacerlo, pero nosotros creemos que bajo estas circunstancias habría sido pues una posibilidad, y todavía debería estar siendo una posibilidad para que los empresarios que hoy no tienen cómo dar garantías o cómo dar un perfil de riesgo positivo, pues puedan acceder efectivamente a los créditos, porque la mitad de los créditos que han sido negados es por el perfil de riesgo. Y el perfil de riesgo pues responde en gran medida a la viabilidad económica de sus sectores, que es una cosa que no depende pues de ellos. Están haciendo todo lo posible y cumpliendo los protocolos, pero aún así necesitan apalancamiento. Y sobre la renta básica, nosotros lo que hemos solicitado para las empresas es subsidios para poder mantener el empleo y el funcionamiento de los gastos, como lo son principalmente los arriendos. Los arriendos en este momento se están volviendo casi que el detonante para el quiebre de las empresas. Las empresas, la mayoría, casi un 90% de las empresas que nosotros encuestamos en el 2020, tienen algún local arrendado para el funcionamiento de su actividad económica. Eso significa que la dependencia de ese costo fijo es muy alta, y por eso nosotros hemos hecho ese llamado, porque desafortunadamente lo que emitió el gobierno nacional fue simplemente unas prórrogas de acuerdos entre privados que no funcionaron, y que en muchos casos la posición dominante ejerció sobre la otra y presionó para incluso hacer embargos y hacer una serie de cosas que estuvieron afectando a muchos empresarios. Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Nos acompaña el doctor Herbert Rodríguez Pineda, que es el secretario general de la Universidad Libre de Colombia, y como pues lamentablemente no nos tenemos muchos minutos, pues vamos a darle prioridad a su llegada para que integremos estos dos temas que en el mundo y en Colombia y en todas las latitudes se ha venido discutiendo: la salud y la economía. ¿Cómo podemos tener la seguridad, la tranquilidad, o por las vacunas o por la capacidad de la gente, la disciplina de la gente para cumplir todos los elementos de bioseguridad, y obviamente
no tener ese colapso en las unidades de cuidados intensivos, que es la gran preocupación de todos los secretarios de salud de Colombia. Doctor Hermes Rodríguez, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. ¿Cuál es su mirada? Estábamos escuchando este panorama económico de las empresas, cómo pues tienen grandes dificultades, cómo no hay, si las empresas no tienen la bioseguridad con sus trabajadores, pues van a venir muchas demandas de los trabajadores a las empresas porque los llevaron a trabajar sin las condiciones mínimas, porque no tuvieron las precauciones necesarias y tendrán muchos problemas laborales. Pero también es cierto que si no invertimos más en salud, como no lo hicimos antes de la pandemia, un sistema de salud que llegó la pandemia en un sistema débil, privatizado, donde era un negocio o es un negocio y no se tenía en cuenta el bienestar general de la comunidad. ¿Qué hacemos ante esta pandemia? Doctor Hermes, buenas tardes. Doctor Hermes Rodríguez, buenas tardes. Bueno, Gómez, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y en segundo, expresar algo que es muy importante aclarar. La salud es un resultado. La salud no es un estado. La salud es un resultado. ¿Un resultado de qué? De los condicionantes y los componentes del bienestar. Así que si la economía falla, la salud falla. Eso es de ese tamaño. Si hay desempleo, pues hay desnutrición, hay enfermedad. Si no hay empresas, pues obviamente no hay trabajo. Si no hay trabajo y desnutrición, hay enfermedad. Ese es el primer elemento para saber aquí bien claro. Segundo lugar que hay que saber es que si el hombre está enfermo, no hay empresa. Porque las empresas no son la organización, sino que las empresas son seres humanos. El productor, el hombre. Entonces, he ahí el gran problema. ¿Qué tienen que hacer en este momento? Pues las empresas tienen que invertir en todo lo que es la bioseguridad, que es muy costosa, pero eso después a largo plazo le va a aumentar la productividad, y si le aumenta la productividad le va a dar nuevas ganancias. Ahí está la clave. Y lo otro que las empresas deben saber es que si no toman las medidas que deben tomar, si la pandemia no las acaba, entonces la sacaba luego la responsabilidad jurídica después de la pandemia, como ocurrió con la pandemia de la fiebre española, en la cual la mitad de las empresas quebraron por causa de la pandemia y las otras mitad de la pandemia de las empresas quebraron en los siguientes 9 años como producto de las demandas por responsabilidad jurídica que las acabaron, porque hubo una responsabilidad jurídica que va anexada a responsabilidad moral, no la resiste absolutamente ninguna empresa, por poderosa que sea. Entonces, conclusión, esta es una situación que nos tocó vivir y el gran problema está en que no estamos mirándolo como un hecho de la naturaleza. Esto es un hecho de la naturaleza como si fuera un terremoto, una sonada, como si fuera un incendio, como si fuera una inundación. Todo lo acaba. Entonces, hagamos ese mismo ejercicio mental y preparémonos y actuemos. Afortunadamente parece que la pandemia está remitiendo, el brote parece que se está acabando. Hoy completamos el 22º día de remisión, o sea que eso significaría que la pandemia se va a ir del mundo, cosa que es una mala noticia porque pues no vamos a poder contrastar las vacunas, y mala noticia porque no sabemos cuándo va a regresar de nuevo, porque las pandemias actúan como los ladrones, llegan de noche a medianoche a sorprendernos. Perfecto. Es bien importante, pero usted tiene unos elementos para complementar con relación a la carga viral, que me ha preocupado mucho esto. O sea, que si las personas están expuestas, por ejemplo, a atención al público o están en grandes conglomerados, esto tiene la posibilidad de que el virus ataque más fuertemente a una persona que está en estos conglomerados donde realmente hay demasiada carga y esta reacción puede ser mucho más nefasta para el paciente que adquiere el virus. Pues obviamente que se va a agravar mucho su situación. Para explicarle mucho a nuestra audiencia. Toda infección viral depende de una cosa que se llama la carga viral. Por ejemplo, la gripe común, la carga viral es recibir 500 partículas de virus. Usted con 500 partículas de virus le da gripa. El caso del coronavirus, el que estamos enfrentados ahora, necesitamos 1000 partículas de virus, que nos entren 1000 partículas para que nos dé coronavirus. Si a usted le entran menos de 1000 partículas, no le da la enfermedad. Eso dejémoslo claro ahí. ¿Qué es la carga viral? La que reciben ciertas personas. Por ejemplo, ¿por qué la gente se infecta en la reunión familiar?
de los 100 millones que habían infectados a 30 de diciembre, se encontró que el 92% se habían infectado en una reunión familiar. ¿Por qué no una reunión familiar? Porque todos se reúnen en el comedor, hablan el uno junto al otro, entonces la persona no recibe 1000 partículas de virus, sino 5000, 10.000, 12.000. Entonces ahí viene. ¿Qué le pasa al profesional de la salud? Que así esté protegido con los EPP, está la cantidad de virus que lo infecta y lo mata. Por eso han muerto jovencitos en salud, porque ya ese jovencito no recibió 1000 partículas de virus, recibió 25.000, 30.000. Por ejemplo, el caso del médico que murió en Wuhan, se logró medir su carga viral y se encontró que él recibió 60.000 partículas de virus. Entonces, obviamente que así era joven, eso no muere, pero con 60.000 partículas de virus sí mueren. Entonces, si usted está en un lugar cerrado, está sin protección, el riesgo de la carga viral es grandísimo. Por eso a nivel de campo abierto la carga viral es mínima, excepto en ciertos sitios. Por ejemplo, un estadio, como la gente está gritando, tocando bubucelas, la carga viral llega a multiplicarse hasta por 20. Esa es la explicación de por qué se permiten cosas al aire libre en los deportes y en cambio no se permiten los estadios, porque los estadios son carga viral. Señor Pineda, una pregunta que le iba a hacer. Sí, María Alejandra. Pero dámosle un espacio a María Alejandra, que no nos ha podido acompañar con sus preguntas hoy. Siga, María Alejandra. Bueno, quería preguntarle, doctor, no hemos iniciado proceso de vacunación acá en Colombia, pero la pregunta es, pues, para que las personas no tengan tanto miedo si esto llega a ocurrir. Si después de la primera dosis de la vacuna llegan a presentar algún tipo de alergia, ¿es recomendable que se tomen la segunda dosis de otra marca o de la misma marca de estas vacunas? Bueno, en primer lugar, las vacunas tienen efectos adversos en unos niveles mínimos, todas. Eso es totalmente normal. El hecho de determinar si se le aplica o no la segunda dosis es una cuestión médica. Como médico se evalúa a la persona y se mira el tipo de reacción, qué tan severa fue la reacción. Dependiendo de la severidad se toma la decisión si se aplica o no la vacuna. Y pues además en esto de la segunda dosis se está haciendo un estudio, porque acaba de encontrarse un estudio en Alemania y otro en Suecia, que mientras más lejos esté la segunda dosis es más potente la respuesta. Entonces, en este momento se está hablando de eso, y para que usted sepa, también está hablando de combinar vacunas. De hecho, AstraZeneca va a combinar su vacuna con Sputnik. Pero todavía no hay evidencia científica. ¿Alguna pregunta, profesor Lozano, para finalizar nuestro programa hoy? Sí, ya estamos llegando al final, profesor Óscar Lozano. Gracias, doctor. Aquí estoy. Lo siguiente, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Con respecto a lo que usted acaba de señalar, pues es preocupante lo que usted señala, que dice que por todo lo que se está viendo, este problema, esta pandemia puede desaparecer. Pero hay una cosa que también me preocupa, y a manera de complemento, es el gran negocio que nos estamos dando cuenta que están haciendo las empresas, los laboratorios de farmacéuticos, cuando hablan de que les cayó del cielo el COVID-19 porque se convirtió en un excelente negocio. Y mire una cosa muy brevemente para terminar, por decir algo, que una empresa, la poderosa marca alemana dueña de aspirina, tiene la logística, la distribución global más importante del mundo. La alemana BioNTech, asociada con la farmacéutica Pfizer, ha demostrado, lógicamente, que los intereses que tienen de obtener grandes ingresos. Los ingresos, se dice que en algunos laboratorios pueden llegar a más de los 5.000 millones o más. Entonces, lógicamente, que uno se pone a pensar, bueno, entonces si siguen estas etapas, hablemos así, estas fases de la pandemia, entonces, y nos estamos dando cuenta que hay se está conformando, diría yo, no sé si me equivoque, como un monopolio por parte de estos laboratorios, ¿no?, que quieren concentrar la producción, y que, como nos estamos dando cuenta, hay una escasez de estas vacunas en algunas regiones del mundo, en el caso de Europa, que están protestando. Entonces, lógicamente, ¿qué puede pasar hacia el futuro? Ese es como el interrogante, doctor Gómez. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que lo que ha pasado en la pandemia es muy importante, es que estas prácticas de las farmacéuticas, que son prácticas delictivas, han quedado al descubierto. De hecho, la directora de la Unión Europea
dijo hace 3 días una cosa muy importante. ¿Por qué nos van a cobrar la vacuna si todos los dineros los pusimos los estados? ¿Cómo así que ustedes están cobrando las inversiones cuando las inversiones las pusimos los estados? Recordemos que iPhone es una empresa producto de una estafa al mundo entero. Todos los productos que ella usa son investigaciones militares del mundo entero. Por ejemplo, la georreferenciación del iPhone, que es tan poderosa, fue una investigación conjunta entre los Estados Unidos, Francia, Alemania y Colombia, donde Colombia puso ahí $500 millones, y sin embargo a usted y a mí nos cobran ese aditamento del iPhone cuando a ellos no les costó ni un centavo. Es lo mismo que está pasando con las farmacéuticas. Entonces a mí me parece que la pandemia ha dejado al descubierto el negocio de las farmacéuticas. Y lo segundo que hay que decir, que la gente empezó a hurgar, y entonces, por ejemplo, hay que decir cosas como estas: Pfizer, BioNTech, Bayer, AstraZeneca, todas esas cosas, en los últimos 5 años tuvieron multas en los Estados Unidos por la suma de $80,000 millones, pero no las tuvieron por competencia desleal, no la tuvieron por usos de la marca, no las tuvieron por eso, no, las tuvieron por fraude procesal, por fraude en contenido, las hicieron por homicidios, la hicieron por asesinatos colectivos, ojo, por delitos comunes. El mundo también lo descubrió. Creo que este es un momento para comenzar. En ese sentido, yo digo, la pandemia ha sido maravillosa. Nosotros los médicos veníamos hablando de lo terrible de las farmacéuticas y todo el mundo nos decía que éramos calumniadores, que éramos locos, que merecíamos ir al psiquiátrico. La pandemia, terrible, sin embargo, ha sido bondadosa en esto. Ha descubierto quiénes son las farmacéuticas. Señor Gómez, una pregunta. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, son las 5 y nos pasamos unos minutos, pero vamos a volver a invitar al doctor Hermes Gómez, que haciendo una precisión, al doctor Hermes Gómez, para que en un próximo programa nos pueda acompañar en Panorama Económico. Igualmente a María Alejandra, muchas gracias por su participación. Y quería solamente unos segundos, ustedes tienen una estadística, María Alejandra, de empresarios, ¿cuántos empresarios de los pequeños y medianos han sido víctimas de esta pandemia? ¿Ustedes tienen alguna estadística que es muy importante? O sea, pues hay personas de todos los sectores sociales, la pandemia no distingue absolutamente, pero dentro de los empresarios han venido siguiendo esta pista de cuántas personas han tenido que enfrentarse al COVID y no lo han podido superar. Bueno, la verdad no llevamos ese dato, podría ser interesante hacerlo, pero lo cierto es que los empresarios sí han tenido que contarnos de experiencias al interior de las fábricas, de personas contagiadas, de personas que murieron, que fallecieron porque tenían alguna comorbilidad, y algunos empresarios mismos han tenido que padecer el COVID. Dentro de nuestros empresarios, afortunadamente, todos han salido pues avante, pero sí han tenido casos de fallecimiento al interior de sus empresas, y por supuesto que eso anímicamente a los equipos de trabajo les pega muy duro, y ha sido pues todo un tema, y creo que a nivel de salud mental también van a haber muchos retos a futuro que trabajar al interior de las empresas. De nuevo, muchas gracias, María Alejandra, por estar presente acá en Panorama Económico. Al doctor Hermes, muchas gracias. A María Elena Charri, a Alejandro Velandia, a Óscar Lozano, muchas gracias. Y pues llegamos al final con este programa que esperamos en próxima oportunidad volver a tratar este tema tan importante, los empresarios frente al país, frente a Bogotá, Cundinamarca, y el tema de la salud pública, que es tan vital en esta etapa que está viviendo Colombia. Con la dirección general de José Gregorio Hernández Galindo y también el Control Master, la dirección del ingeniero Luis Daza. Les deseamos una feliz tarde para ustedes y sus familias. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.